información privilegiada para ellos. Y si quieren realmente dominar a las masas, sea una empresa o sea el gobierno, les interesa justamente tener sometidos, ignorantes, bobos, tontos, idiotas a quienes quieren dominar. Por eso sí es un juego de poder a través de la información. El nombre del juego es información. Quien posee más información hoy en día tiene más poder que el resto. El poder actualmente en el estado social en que nos encontramos no se mide a través de la fuerza física, sino a través de quién controla y manipula más la información. Ese valor inmaterial que existe en las personas, en la sociedad. Cada uno de nosotros puede almacenar información, también transmitir, compartir y bueno, se trata de eso, de cómo se puede modificar nuestra percepción de la realidad incluso con el uso de la información. Como les mencioné en la emisión anterior, las narrativas, lo que se nos dice, los cuentos que se nos cuentan, tienen mucho que ver en nuestra historia personal. Es decir, las mismas historias que nos contamos a nosotros mismos y que los demás cuentan acerca de nosotros mismos. Ese intercambio de información constante tiene mucho que ver en cómo participamos en la dinámica social. Y también, sobre todo hoy en día, quien controla y hace el uso adecuado de la información en gran escala es quien puede controlar a través de la percepción grandes grupos de personas. Desde tiempos ancestrales se ha usado el chantaje para extorsionar con información sensible a figuras de poder. Y hoy en día no es la excepción y lo estamos viendo en tiempo real con los líderes básicamente del mundo, de cómo está un grupo o un par de grupos pequeños, entre comillas, haciendo uso de la mayor cantidad de información posible. Esto es de interés del Estado, de los estados más bien, y de las empresas, acaparar tanta información como sea posible para después hacer uso. En México estamos viendo, por ejemplo, actualmente un debate político muy importante que tiene mucho que ver con eso, de cómo la información se está manipulando entre dos estados, Estados Unidos y México, de cómo, por ejemplo, con el gobernador de Sinaloa se han dicho muchas contradicciones, narrativas diversas, que parece ser que ahí quien controla más la fuerza entre ambos estados es en una dinámica de poder Estados Unidos, jugando, digamos, vencidas con México. Pero es interesante porque al mismo tiempo esta dinámica de poder es como si fuera una danza, un baile, donde cada quien tiene algo que perder y ganar y tienen que coexistir, pero justamente alguien tiene que ganar, según la teoría del juego, por así decir. En este caso, lo podemos ver de cómo Estados Unidos, les digo, está básicamente ejerciendo un control superior sobre México, sobre este país, a través de información muy sensible relacionada con la política, la jerarquía de poder del sistema, personas específicas como el expresidente, el gobernador de Sinaloa, y pareciera que, que cada día que sucede está más en riesgo lo que sea que esté en juego, quizás la soberanía del país. Y entonces, podemos ver eso en muchas formas. También al mismo tiempo, el mismo gobierno parece ser que está haciendo lo mismo con los ciudadanos de este país en específico. Justamente, por ejemplo, podemos ver cómo sí está interesado el Estado en capturar, en obtener tanta información como sea posible de sus habitantes para hacer uso aparentemente en el bien común, en pos del bien común, de la protección y seguridad del país, de los ciudadanos, pero se contradice el Estado actual, el gobierno actual de la presidenta, al cómo en este uso de la información, algo que ellos dijeron que iban a hacer constantemente, que es básicamente tener transparencia total de parte de arriba en la jerarquía del gobierno para los ciudadanos, no lo están aplicando. Justamente acaban de sellar varios documentos sensibles relacionados a lo que les acabo de decir del gobierno del gobernador de Sinaloa y su relación con este caso del narcotráfico posible con el cártel de Sinaloa. Acaban de justamente por 5 años sellar toda esa información y volverla confidencial, a pesar de que habían prometido que iba a haber transparencia absoluta de cualquier dato. Entonces, sí se contradicen y al mismo tiempo quieren que les creamos, que dicen que necesitan nuestros datos para protegernos. Y la verdad es que siempre, como lo hace justamente Estados Unidos y otros estados, sobre todo en uno que existe en Medio Oriente, muy importante, con una estrella de 6 puntas, es usar la información para extorsionar, para controlar y no necesariamente para proteger. Entonces, como les digo, también está sucediendo al mismo tiempo en las empresas sobre todo de tecnología, que almacenan nuestra información y muchos de ellos incluso la venden.
Entonces sí, la información es muy valiosa hoy en día, la información tiene poder y nosotros mismos como individuos tenemos la responsabilidad y la capacidad de hacernos responsables de lo que consumimos como información y lo que compartimos como nuestra propia información. No solo nuestra identidad, sino también lo que aprendemos, lo que, como les digo, transmitimos de información. Y es un tema yo creo muy importante porque, como les digo, este juego de esta vida, esta dinámica de poder en la que existimos, habitamos en cuanto a lo horizontal de nuestras relaciones humanas, sociales con nuestros prójimos, amigos, familiares, etcétera, sí tiene mucho que ver también con la información que compartimos, con qué contamos, pero también nuestra relación con las estructuras más grandes. Y entonces vienen tiempos en los cuales justamente quizás va a haber menos privacidad, nuestra información va a ser más vulnerable y tenemos que valorar mucho eso, nuestra privacidad y lo que nosotros mismos almacenamos de información en nuestro cuerpo, básicamente nuestra mente, nuestro cerebro. ¿Por qué? Porque al, al, al saber las empresas y el Estado el valor de la información, obviamente ellos quieren y hacen uso de información privilegiada para ellos y si quieren realmente dominar a las masas, sea una empresa o sea el gobierno, les interesa justamente tener sometidos, ignorantes, bobos, tontos, idiotas a quienes quieren dominar. Por eso sí es un juego de poder a través de la información. Tú puedes dominar, como les decía, quien posee más información tiene más poder. Tú puedes dominar a una persona a través de información que tú posees y esa otra persona no. Y entonces, quien está interesado en eso quiere obviamente mantener sometida a la persona, digamos el gobierno y las empresas de poder, están interesadas en que no aprendamos, no tengamos información suficiente para defendernos, para sobresalir y prefieren mantenernos entretenidos, distraídos, confundidos, con miedo, sometidos a través de eso, de la información. No es casualidad por lo mismo que todo indica que actualmente va año tras año en decadencia la educación, el sistema educativo, que básicamente es eso, un sistema de transmisión de información que debería ser cada vez más valiosa y más importante, pero es básicamente al revés. Cada vez todo indica que las personas que se educan en las escuelas públicas y en general están más ignorantes que la anterior. Esto no lo digo con soberbia, sino que simplemente hay datos duros que hablan de esto, de cómo les he mencionado, por ejemplo, que se permite usar ChatGPT o inteligencia artificial para contestar exámenes, no se fomenta realmente valores de aprendizaje, de exploración y curiosidad a grandes rasgos, sino se enseña básicamente a ser como autómatas, a ser básicamente obreros para un gobierno que simplemente quiere eso, y empresas que simplemente quieren eso, personas que operen en el nivel más básico como sonámbulos. Y como les digo entonces, como conclusión de este video es, no hay que desanimarnos justamente a lo que viene, un sistema donde parece ser que cada vez va a haber menos privacidad, porque justamente se trata de un juego de información. Nosotros podemos jugar un papel importante desde lo individual hasta lo colectivo, de lo micro a lo macro, si nos involucramos más en qué información transmitimos y qué información compartimos. Por lo tanto, hay que valorar nuestra privacidad, seguir aprendiendo constantemente. Al sistema le interesa que ya no estés aprendiendo, que ya solamente pases los días distraído, distraída y que a partir de los 22, 23 años dejes de aprender. Hay que aprender, yo creo, toda la vida, mantenernos en el hábito de la lectura y estudiar constantemente las cosas que nos interesan e involucrarnos más, porque justamente al ser un juego de información, tenemos que mantenernos activos, no de manera pasiva, existiendo, porque eso es lo que se viene. Menos privacidad, menos información de calidad y menos libertades si no nos involucramos. Y al mismo tiempo, paradójicamente, quienes se involucren más en esto que les sugiero, involucrarse a proteger tu privacidad, aprender constantemente, leer constantemente y estudiar cosas que te interesen en un sistema donde muchas personas dan por hecho que no es necesario, piensan que no es necesario esto que menciono. La verdad es que a largo plazo las personas que tengan hábitos como los que he mencionado se van a ver beneficiadas y con ventaja sobre quienes simplemente se encuentran distraídos o distraídas, tanto en lo interno como en lo externo, tanto personalmente como socialmente. Entonces sí, hay esperanza. Tenemos que poner de nuestra parte como individuos en este sistema, en este juego de la información y estar conscientes de eso, de que estamos en un juego de información, tanto para el gobierno, para el sistema, que nos miente, que busca la demagogia, la propaganda constante, a través del marketing, a través de mentiras, de ilusiones, y que justamente hay que jugar el juego, atrevernos a participar, involucrarnos más y, si se puede, divertirnos con este juego de la información. El nombre del juego es
información. Eso fue todo por esta emisión y hasta la próxima, seres.